Hola, buenas. Vamos a hacer un video. Estamos aquí en las canchas de Brentwood, que en un día fueron parte del hospital Pilgrim. Pilgrim, que se le dio ese nombre por el apellido del doctor que fue encargado de esa institución tiempo atrás. Esta era parte de Pilgrim. En el 2003 pasó al estado y le hicieron un parque. Y hay como unas 10, 12 canchas de fútbol. Grandísimo. También el colegio que está a cruzar la calle era parte del hospital. Quería hacer este video porque me parece muy interesante. Es largo, espero lo vean todo. Es muy interesante. Tiene mucha historia, ya que fue uno de los hospitales más grandes y quizás hasta ahorita más grandes de aquí de los Estados Unidos, con una extensión de territorio pasó de 800 a 1000 acres de terreno, una gran extensión, y con 100 edificios que contaban con su propia estación de policía, de bomberos, iglesia, banco y hospitales, y tenía 4000 empleados. Y el máximo que llegó a tener creo que fueron 13,000, no sé exactamente el número, 13,800 y algo de pacientes internados. Fue uno de los hospitales más grandes que existió. Hoy está cerrado. Parte de ese hospital lo utilizan para programas de recuperación de personas con adicción a droga, alcohol y todo eso. Personas que vinieron con traumas psicológicos de la guerra. Parte de esos edificios que todavía están abiertos los utilizan para eso. Espero que les guste. El guay recorrido es bastante largo, pero es bien interesante. Espero lo vean. Todo esto acá, y al cruzar la calle, era parte de Pilgrim. Estas canchas pasaron en el 2003 a ser parte del estado para convertirlo en un parque. El colegio también era parte de Pilgrim. Todavía están las estructuras de ladrillo viejo, igual que las otras que están en los buildings de Pilgrim. Espero les guste el video y vamos a empezar el recorrido. Este hospital tenía todo, tenía hasta estación de tren, su propio departamento de bomberos, de policía, tenía su propia planta eléctrica. También tenía su propia planta de agua, tenía su propia iglesia, propio banco. Eran 100 buildings. Ahí era la estación del tren antes, ahí la estación vieja del tren ahí. Hoy ya no circula ningún tren en estas líneas. Pero antes, cuando eso estaba funcionando, todo esto estaba lleno de edificios. Por el vandalismo y todo eso lo tuvieron que derribar, remover. Pero hay algunos que todavía están en uso. Estos edificios fueron construidos en el 1928 hasta 1931, que se abrió ya como hospital, recibiendo sus primeros pacientes. Esta área estaba lleno de edificios, eran 100 edificios. Como les digo, aquí no, como se dice, estaba un pueblo adentro de otro pueblo. El pueblo de Brentwood, estaba este pueblito adentro que se puede decir que era un pueblo completo, porque no tenía todos como sus servicios, ¿no? Agua, luz, tenía su propia planta de energía, planta de agua, su propia estación de policía, de bomberos, estación de tren. Algunos de estos edificios todavía están funcionando como ayuda a personas que padecen de alguna adicción, y los mandan aquí
para recuperarse de su adicción, ¿no? Aquí hay, este es uno de los buildings que todavía está funcionando. Estos buildings son muy grandísimos. Eran 100 buildings, imagínense, han demolido muchos. Este hospital tenía conexión bajo túneles por todos estos edificios. Podían transportar enfermos de un building a otro por medio de túneles. Este es un hospital histórico, no ha habido ninguno, ni existe todavía, creo yo, en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, con esta dimensión, tantos edificios y con toda la capacidad de mantenerse solo, ¿no? Aquí no podían salir, tenía su propia iglesia, tenía todo, su propio, la cosa de donde alguien se muere, aquí mismo le hacían la autopsia y todo eso. Contaba con su propio cementerio que está allá, donde está la torre, aquella es la cosa del agua, la que está allá, atrás de eso está el cementerio, en donde las personas o los enfermitos que morían no les ponían ni el nombre en la tumba, porque a veces, bueno, la familia los dejaba acá y quedaban abandonados. Esa es la cosa del agua. Ustedes ven, esa es la torre del agua. Atrás de eso está el cementerio, que ya, como dice, la naturaleza tomó posesión. Ya no se ven ni señas de eso, porque como ya hace mucho tiempo que se dejó de usar este hospital así al 100% como para enfermitos mentales. Pero ahí está el cementerio, contaba con todo, como digo, cementerio, todo lo tenía aquí. Su propio banco, su propia iglesia. Son 1000 acres de terreno, 100 edificios como estos, 100 edificios, cada uno eran 7 para mujeres, 7 para hombres. Había una recepción para mujeres, otra recepción para hombres. Algunos de estos todavía se utilizan para programas de personas con adicción a las drogas, para problemas que quedaron psicológicamente mal y todavía que necesitan ayuda psicológica. Algunos de estos siguen proporcionando esa ayuda. Muchos edificios, 100 edificios, 1000 acres de terreno. Esto no tiene fin. Funcionar en el 1930. Empezaron, creo que con 2000 pacientes, y en términos de 14, 15 años llegó a tener 13.000, casi 13.000 pacientes. Fue cuando ya empezó el abuso y todo eso, porque el personal que había no daba basta para tanto paciente que había. Entonces empezaron los abusos, el descuido, el maltrato. Vivía en condiciones deplorables, malas condiciones, muchos pacientes en una misma habitación, la comida, todo mal, la ropa. Entonces fue que
comenzaron los problemas y la gente, los familiares y todos protestaron, y fue la razón por la cual comenzaron a sacar los familiares y todo eso. Y la otra cuestión era las muertes, que habían tantas muertes, ya que habían las prácticas médicas que tenían antes eran bien crueles. Dicen que les daban choques eléctricos para ver de corregir las cosas en el cerebro. También lo ponían en tinas llenas de hielo o tinas con agua caliente por días para ver si cambiaban como se dice, las condiciones agresivas de los pacientes. Algunos funcionaban, pero tal vez el 10%, el 90% no, solo el sufrimiento, nada más que era el sufrimiento. Eso está bien custodiado por policías, si ustedes ven, allá están, en cada esquina casi hay, todavía mantienen eso, su propia policía. Por allá está avalando unos pares por andar grabando. Pero sí, esto es grandísimo, no tiene fin esto. Muchos buildings, un poco como que dan temor, no sé, a estar adentro de esas ventanitas bien pequeñas. Algunos de estos todavía se utilizan, como le digo, para programas, para veteranos de guerra que vinieron y quedaron con secuelas de la guerra. Pero esto es inmenso, inmenso, inmenso. Es un sitio histórico, porque no hay ningún hospital que tenga tantos edificios, que sea autoindependiente, que tenga sus propios servicios como planta de energía eléctrica, planta de agua, su propio cuerpo de bomberos, hasta correo tenían, su propia oficina de correo, túneles que conducen de un edificio a otro para moverlos, ya sea productos o cosas que tenían que mover, o los mismos pacientes, ¿no? Los que son peligrosos, consideraban peligrosos, no los podían sacar porque eran muy agresivos, los movían por abajo de túneles de un building a otro, de un edificio a otro. Esto es inmenso, inmenso, inmenso. La policía todavía cuida, todavía cuentan con su propia seguridad, su propio cuerpo de policía. La policía parado por tanto vandalismo, por tanto edificio. Cuando dejó de funcionar como hospital psiquiátrico, muchos muchachos y gente venían a hacer grafitis y vandalizar los edificios. Por esa razón todavía mantienen la policía. Pero si uno no anda haciendo nada malo, no se mete con uno. Pero esto es algo histórico, algo muy bonito, que a la vez da miedo casi, porque cuenta mucha historia de miedo en ese edificio, ¿no? Hay tanta gente que sufrió tanta crueldad, ¿no? Tanta injusticia. Pasan los buses. Antes le decían a los que manejaban los buses que no si alguien de esta persona venía para acá y no quería pagar, no confrontarlo, porque podían ser agresivos y podían hacer algo, o sea, inconscientemente, porque no estaban bien de la cabeza, ¿no? Todas las personas que tenían algún retraso más antes, bueno, las familias tenían problemas para cuidarlos, entonces lo que hacían, venirlos a dejar acá para poder seguir con sus vidas, ¿no? Entonces eran tal vez muchachos agresivos que tenían una enfermedad mental, ¿no? Entonces a veces cuando se iban mejorando les daban su libertad, salían a las tiendas locales acá, y entonces era un peligro para la población de aquí, ¿no? Cercana. Todo esto aquí eran edificios antes. Estos eran edificios que los han derrumbado por el mismo, ¿no? Personas que venían a tomar, a drogarse, a hacer grafitis y todo eso.
Les digo, esta contaba hasta con su propia estación de tren, su propia estación de tren, donde los familiares venían de otras ciudades y el tren los dejaba al frente acá, al frente. Solo los días domingos era que el tren llegaba aquí a esta área, a este hospital psiquiátrico de Pilgrim. Le pusieron ese nombre, como dicen, pero al doctor, ¿no?, que fue nombrado como que dirigía esa rama, ¿no?, de las personas con retrasos mentales, que tenían problemas mentales, que padecían de esa discapacidad mental, ¿no? Está lloviendo, las lentes se empañan por ratito. Mucha gente viene aquí a tomarse fotos, entran ahí a andar ahí con cuidado, ¿no? Siempre tomándose fotos, tomando videos. Muchos que creen lo paranormal vienen a querer hacer videos de así hay fantasmas o gente que espantan aquí. Yo me imagino que sí, porque estos edificios son bien raros, de adentro oscuro, todo eso, con ventanas y todo. Si ustedes ven como tranquilos y todo eso. Cuando las pandillas estaban en su apogeo aquí, ¿no? También lo de esto de la M3 y todo eso aquí en Long Island, ¿no? Aquí encontraron varios cadáveres que ellos los vinieron a enterrar, ¿no? Los vinieron a enterrar. Un día lluvioso. Como les digo, han demolido muchos edificios por lo mismo, el vandalismo, ¿no? La gente que venía aquí a drogar, a hacer grafitis y todo eso. Déjame por aquí. Quiero grabar aquí adentro de este, espero no tenga problema. Como les digo, estos edificios se ve que da miedo, ¿no?, andar adentro. Mucho vandalismo, ustedes ven, ¿no? Aquí tenía sus propios talleres, todo, propios talleres. Ayer, aparte de la estación del tren, allá al final de la cámara, más de 100 edificios. Algunos todavía están en uso, pero muchos los han derrumbado por la misma del vandalismo. Porque a veces lo ocupaban para cometer crímenes, ¿no? Crímenes. Perdón que la lluvia me moja el lente y se empaña. Bueno, a ver
Está peligroso el hielo aquí. Está frisado el hielo, ahí es peligroso caerse. Que todavía hay un poquito de nieve la que cayó la otra vez. Sí, esto llegó a tener 13,000 pacientes, 4,000 empleados. Fue cuando se disparó todo, que ya no daban abasto, ya no, como se dice, el budget del condado, ya no tenían ayuda mucho del condado, del gobierno, ¿no? Entonces se vino para atrás todo, el descuido, los maltratos, tanto en la alimentación como ropa, todo, ¿no? El trato a los pacientes, ¿no? Y tanto paciente, fue cuando se vino abajo todo esto. Grandísimo, grandísimo. Son 1,000 acres de terreno, 1,000 acres, casi la que puede decir quizás, wow, el 30% del pueblo, ¿no? O sea que está un pueblo dentro del otro pueblo, porque esto parecía un pueblo, 100 edificios, imagínense, con su propio puesto de policía, bomberos, planta eléctrica, planta de agua, su propia iglesia, banco, ¿qué más tenía? Su propio morgue donde, como dicen, le hacen la autopsia a los que se mueren, ¿no? Su propio cementerio, su propia iglesia, todo. Tenían todo acá. Habían túneles que conectaban. No sé si por acá habla uno que podamos ver, pero habían túneles que conectaban un edificio con el otro, en todos están conectados por túneles. Está bien feo, está liso aquí, peligroso caerse. Bien liso. Vamos al otro lado. El lente que se empaña por la lluvia. Hace poco habilitaron esta calle que pasa aquí, casi que en el medio, ¿no? Pasan buses, pasa la ruta 5 acá, si alguien quiere viajar por esta área. Pasa la ruta 5 por la orilla. Creo que esta era parte donde cruzaba el tren aquí que llegaba hasta el hospital. Esta es parte del hospital, esta era parte de la estación donde pasaba el ferrocarril, perdón. La estación estaba al otro lado. Este era un pueblo dentro de otro pueblo, imagínense, o sea, este hospital parecía un pueblo con todo, independiente, con su propia, con sus propios, ¿cómo se dice? Los utilidades, ¿no? Como el agua, la electricidad, su propio banco, su propio iglesia, su propio departamento de bomberos, todo, policía, doctores. Estaba hablando con alguien que trabajó aquí y dice que sí daba miedo. Cuando él empezó y lo entrevistaron y le dieron la llave, el primer día que le dieron que sí, que le dieron la llave, una llave pesada de metal, cuando empezó y abrió la primera puerta de metal, daba miedo ver tanta persona allí con camisas de fuerza, con
batas de esas de hospital, y muchos bastante con camisas de fuerza, porque eso era lo que los detenía, ¿no? Esa es la única forma que podían controlarlos a veces. Gente en el piso, gente comiendo del piso. Era bien triste, ¿no? Verlo, todo eso, ¿no? Todos estos edificios estaban conectados por túneles. Como les digo, el día domingo el tren venía, traía familiares que quería venir a visitar su familia, ya que antes, ¿no? Alguien tenía un niño que era enfermito, ¿no? Tenía retrasos mentales, venía, lo dejaban aquí como que era el hospital para... Era el hospital para enfermitos mentales, ¿no? Entonces, mucha gente los dejaba aquí ya, o sea, querían seguir con su vida, los dejaba aquí, los descuidaban, ya no los visitaban, morían aquí. Y nadie los reclamaba, ¿no? Por eso tenían su propio cementerio. Lastimosamente no puedo ir al cementerio, pero dicen que todas las tumbas tienen las placas, no tienen los nombres en las placas, sino que tienen números. Porque muchos ya ni sabían ni cómo se llamaba, el familiar no reclamaba. Entonces solo por números. Solo por números. Todas las placas lo que tienen son números. Han tapado todo esto porque antes del vandalismo, como les digo, la gente venía, se metía adentro y es peligroso, ¿no? Peligroso. Este es un hospital histórico, uno de los, el más grande se puede decir, creo que todavía, no estoy 100% seguro, pero dicen que fue el más grande del mundo, porque no existía ninguno con esta dimensión, con tantos edificios y que fuera autoindependiente como este. 1000 acres de terreno, 100 edificios, su propia estación de tren. Aquí venía solo el profeso a dejar pacientes, o los familiares venían a ver a los familiares que tenían, o sea, a los otros enfermitos que tenían aquí, ¿no? A visitarlos, ¿no? Familiares que venían a hacer visitas a los enfermitos que tenían acá. Tiene una gran historia este hospital, una gran historia. Todo eso es parte, toda esa área montañosa llega hasta allá. No tiene fin, eso es grandísimo. Hay edificios por todo eso y para allá. Como les digo, eran 100 edificios, muchos los han demolido, pero todavía algunos siguen de pie, ¿no? Aunque los han puesto tablas y todo para que la gente no entre y vandalice o le puede pasar algo adentro, ¿no? Porque es peligroso. Como les digo, quería hacer este video de a tiempo. Si les gustó este video, dejen un like, suscríbanse a mi canal, Rafa503, gracias. Como les digo, este es el hospital, el Pilgrim State en Brentwood, New York. Es un hospital que parecía un pueblo, ¿no? Un pueblo en otro pueblo. Autoindependiente. Pero después, debido a quizás a los cortes, ¿no? A los cortes de la ayuda, tuvieron que cerrar. Bueno, aquí voy a dejar esto. Buen día. Esto aquí era la estación del tren. Aquí era donde subía y bajaba los familiares y los pacientes que venían, ya sea que venían a dejar a los pacientes o los familiares que venían a visitar a los pacientes acá. Todavía se mantiene la plataforma de cemento donde paraba el tren.
Ya no hay ni señas de las líneas, me imagino que están cubiertas por las hojas, los árboles, todo han tomado posesión, la naturaleza tomó posesión de esto acá. Wow. Todavía se mantiene esto acá. Muy interesante esto. Como le digo, la policía cuida mucho esta área, porque mucho venía a cometer como le digo, cosas que no tenían que hacer, ¿no? A drogarse, a hacer grafitis y todo, tirar basura. Y para tiempos, como le digo, que estaba malo lo de las pandillas, hasta aquí, ¿no? Long Island se llenó bastante de pandillas, encontraron varios cadáveres acá. Y por eso está bien cuidado esto. En todo lo que hemos andado ahí haciendo el video, nos hemos encontrado como unos 6-7 carros de policía, ¿no? Que cuidan el área. Es grandísimo esto. Lo siguen cuidando. La misma policía tiene su mismo puesto aquí. Es diferente a la otra, la del condado, ¿no? Bien construido. Vean estas vigas, qué grueso. Tiene muchos años de estar ya que no funciona esto. Y todavía se mantiene bien sólido, bien sólido. Esta era donde paraba el tren, ya sea que trajera pacientes o familiares a visitar a los pacientes. Aquí me imagino que caminaban o los recogía el bus o lo que sea y los llevaba a los edificios que estaban al cruzar la calle aquí, ya que aquí había muchos edificios a este otro lado, pero los demolieron por lo mismo, el vandalismo, ¿no? Un día lluvioso, pero nos venimos a hacer este video ya que ya días tenía el deseo, ¿no? De hacer este video de este lugar histórico, este lugar que, wow, es único, creo, ¿no? Un hospital psiquiátrico con más de 1000 acres, 1000 acres y con 100 edificios. 100 edificios grandes, no pequeños, grandes. Todo eso allá, habían edificios que los derrumbaron por el vandalismo, ¿no? Y por miedo que derrumbaran y un accidente o algo, porque hay algunos que todavía están en servicio.